El agua helada cayó sobre ellos como una sentencia. Elena Ramírez, de 32 años, abrazó con más fuerza a su bebé de 8 meses, mientras el líquido congelado empapaba su ropa remendada. Su hijo Javier lloró del impacto, su pequeño cuerpo temblando violentamente contra el pecho de su madre. La mujer de tacones rojos que acababa de vaciar la cubeta sobre ellos miró hacia abajo con desprecio. «¿Cuántas veces tengo que decirte que no te pares frente a mi casa?», gritó la señora Valeria Duarte, dueña de la casa de 2 pisos en la colonia Jardines de Morelos en Ecatepec. «Me das asco. Tú y ese niño mugroso». Elena no respondió. Sus labios temblaban, pero no de frío. Era un mes de invierno y hacía 3 semanas que ella y sus 4 hijos vivían en la calle. No tenía fuerzas ni para defenderse. «Sí, perdón, señora», susurró bajando la cabeza mientras se alejaba con pasos torpes, cargando a su bebé empapado y jalando de la mano a su hija Sofía de 4 años. «No volveremos a pasar por aquí». Los otros 2 niños, Mateo de 7 años y Daniel de 5, caminaban detrás de su madre con sus estómagos rugiendo de hambre. Hacía 2 días que solo habían comido tortillas duras que una señora del mercado les había regalado. El olor a basura de los contenedores cercanos se mezclaba con el perfume caro de la señora Valeria, creando un contraste que dolía más que cualquier golpe físico. Elena nunca pensó que llegaría el día en que tendría que mendigar comida para sus hijos. Hacía apenas 6 meses ella tenía una vida diferente. Trabajaba limpiando casas, ganaba 700 pesos a la semana y vivía con sus 4 hijos en un cuartito rentado de la colonia San Pablo. No era mucho, pero alcanzaba para tortillas, frijoles, arroz y un poco de pollo. Los domingos sus manos estaban curtidas por el cloro y la fibra, pero sus hijos comían todos los días. Todo cambió cuando el dueño del cuarto vendió la propiedad sin avisarle. Le dio 3 días para salir. Elena buscó otro lugar. Pero nadie rentaba a una madre sola con 4 niños. Intentó quedarse con su hermana, pero el esposo de ella la corrió a la segunda noche. «No puedo mantener a mi familia y a la tuya», le había dicho su cuñado Rodrigo con una mirada que no admitía súplicas. «Lo siento, Elena, ya bastante tenemos». Así comenzó la vida en la calle. Dormían bajo un puente cerca del mercado, sobre cartones que Elena recogía durante el día. Por las mañanas ella salía a buscar trabajo, llevando a Javier en brazos y dejando a los otros 3 al cuidado de Mateo, que con sus 7 años tenía una seriedad que no le correspondía a su edad. Pero nadie contrataba a una mujer con un bebé en brazos y 3 niños esperando en la calle. Esa tarde, después de que la señora Valeria les echara el agua helada, Elena caminó hasta una tienda de la esquina y pidió permiso para limpiar a sus hijos con las servilletas gratuitas del mostrador. El dueño, un señor de unos 50 años con bigote canoso, asintió en silencio. Había compasión en sus ojos, pero también impotencia. Él también luchaba por mantener su negocio abierto. Elena limpió el rostro mojado de Javier, que seguía llorando. Su cuerpo pequeño temblaba. No tenía ni una cobija seca para abrigarlo. Sus otros 3 hijos la miraban con ojos que decían más que 1000 palabras. «Mami, ¿por qué esa señora nos echó agua?», preguntó Sofía con su vocecita quebrada. «¿Qué hicimos malo?». Elena no supo qué responder. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener. «Nada, mi amor. No hicimos nada malo. Tengo hambre». «Mami», dijo Daniel frotándose el estómago. «Me duele la panza». «Ya sé, mi cielo, ya sé». Mateo el mayor no dijo nada, solo apretó los labios y miró hacia otro lado. A sus 7 años ya sabía que no había nada que su madre pudiera hacer. Ya sabía lo que significaba tener el estómago vacío durante días. Elena revisó sus bolsillos. Tenía exactamente 18 pesos, suficiente para comprar 1 kilo de tortillas y nada más. Pero las tortillas solas no alimentaban a 4 niños hambrientos. Necesitaba algo más. Necesitaba un milagro. Esa noche, bajo el puente frío que era su hogar temporal, Elena extendió los cartones mojados en el suelo de concreto. Javier lloraba sin parar,
probablemente resfriado por el agua helada. No tenía con qué curarlo, no tenía medicinas, no tenía dinero para llevarlos a un doctor, solo tenía sus manos temblorosas y una fe que se desvanecía con cada día que pasaba. Cuando los niños finalmente se durmieron, acurrucados unos contra otros para darse calor, Elena se arrodilló en el suelo frío y cerró los ojos. Dios mío, susurró con voz rota. Sé que no soy nadie para pedirte nada. Sé que he cometido errores, pero mis hijos no merecen esto. Son inocentes, no han hecho nada malo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas sucias. Por favor, si existes, si realmente estás ahí, dame una señal. Dame una oportunidad. No me dejes morir con ellos en esta calle. Si quieres castigarme a mí, hazlo. Pero a ellos no. Te lo ruego. El silencio fue la única respuesta. El ruido de los autos pasando por el puente sobre ellos era ensordecedor. El olor a orines y basura era insoportable. Y el frío de la noche se colaba por la ropa mojada de sus hijos. Elena se acostó junto a sus 4 niños y los abrazó con todas sus fuerzas. Javier tosía entre sueños. Sofía temblaba. Mateo y Daniel se aferraban a sus brazos, como si fueran su única conexión con la vida. Lo que Elena no sabía era que esa misma noche, mientras ella lloraba en silencio para no despertar a sus hijos, alguien la observaba desde arriba. Alguien había escuchado cada palabra de su oración, y alguien estaba a punto de cambiar su vida para siempre. 3 días después del incidente con el agua helada, Elena despertó antes del amanecer. Javier había pasado la noche tosiendo y su frente ardía de fiebre. Necesitaba medicina urgentemente. Pero no tenía ni un peso. Había gastado los últimos 18 pesos en tortillas que ya se habían acabado. Era muy temprano. El cielo aún estaba oscuro. Elena miró a sus 4 hijos dormidos sobre los cartones sucios y sintió que su corazón se partía en pedazos. Javier respiraba con dificultad. Su piel estaba pálida. Si no conseguía ayuda pronto, su bebé podría empeorar. Dios, por favor, murmuró mientras acariciaba la frente caliente de su hijo. No me lo quites, por favor, no me lo quites. Se levantó con cuidado de no despertar a los niños y salió del refugio improvisado bajo el puente. Necesitaba conseguir algo, lo que fuera. Caminó hacia el mercado que abría temprano con la esperanza de que algún comerciante necesitara ayuda cargando cajas o limpiando puestos. Las calles estaban vacías a esa hora. Solo algunos trabajadores madrugadores caminaban apurados hacia las paradas de autobús. Elena caminó rápido, frotándose los brazos para combatir el frío de la madrugada. Su estómago rugía de hambre, pero ya estaba acostumbrada a ese dolor constante. Cuando llegó al mercado, solo había 3 comerciantes preparando sus puestos. Elena se acercó a una señora que vendía frutas y verduras. Buenos días, señora. ¿No necesita ayuda con algo? Puedo cargar cajas, limpiar, lo que sea. Su voz sonaba desesperada. Tengo un bebé enfermo y necesito comprar medicina. La señora de unos 60 años con el cabello recogido en una trenza gris la miró con lástima. Ay, hijita, hoy no tengo mucho trabajo, pero espérate. Buscó en su delantal y sacó un billete de 20 pesos. Toma, no es mucho, pero es lo que puedo darte. Elena sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga 1000 veces. Anda, ve con tu hijo y que Dios te acompañe. Con esos 20 pesos en la mano, Elena corrió de regreso al puente, pero cuando estaba a media cuadra, vio algo que la hizo detenerse en seco. Un hombre estaba agachado junto a sus hijos. El pánico la invadió. Corrió con todas sus fuerzas, el corazón golpeándole en el pecho. Oiga, aléjese de mis hijos. El hombre se incorporó lentamente y se volteó hacia ella. Elena se detuvo a pocos metros jadeando. Era un hombre de mediana edad, quizás de unos 35 o 40 años. Vestía ropa sencilla, pantalón de mezclilla gastado y una camisa blanca sin mangas. Sus pies llevaban sandalias simples.
Pero lo que más llamó la atención de Elena fueron sus ojos. Eran profundos, oscuros y brillaban con una luz especial que no provenía del sol naciente. Había algo en su mirada que transmitía una paz inexplicable. No temas, Elena, dijo el hombre con voz suave pero firme. No vengo a hacer daño. Elena se quedó paralizada. ¿Cómo sabía su nombre? Ella nunca lo había visto antes. ¿Quién era? ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre? El hombre sonrió con ternura y señaló a los niños que seguían durmiendo. Tu pequeño Javier necesita ayuda. Su fiebre es alta. El corazón de Elena latió más rápido. Este hombre sabía el nombre de su hijo. Sabía de su fiebre. ¿Cómo? Comenzó a preguntar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El hombre se acercó a ella despacio, sin prisas. Llevaba una bolsa de tela en la mano derecha, la extendió hacia Elena. Toma, esto es para ti y tus hijos. Elena miró la bolsa con desconfianza y curiosidad mezcladas. Con manos temblorosas la abrió. Adentro había medicinas para niños, jarabe para la tos, suero oral, gasas, alcohol y 2 frascos de vitaminas. También había 3 bolsas de pan dulce, 1 litro de leche y varios envases con comida preparada, arroz, pollo guisado, frijoles. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena sin control. No, no puedo aceptar esto. ¿Quién es usted? ¿Por qué hace esto por nosotros? El hombre la miró con esos ojos profundos que parecían ver dentro de su alma. Porque nunca has estado sola, Elena. Cada lágrima que has derramado. Cada oración que has susurrado en la oscuridad, yo la he escuchado. Pero, ¿cómo sabe todo esto de mí? Conozco tu corazón. Sé que ayer oraste pidiendo una señal. Sé que hace 3 días una mujer cruel te echó agua helada mientras cargabas a tu hijo. Sé que has dado tu último pedazo de pan a tus hijos antes de dormir con el estómago vacío. Sé que anoche le pediste a Dios que te castigara a ti, pero que salvara a tus niños. Elena cayó de rodillas. Era imposible. Nadie sabía esas cosas. Ella había orado en silencio. Nadie había estado ahí cuando la señora Valeria le echó el agua. Nadie sabía lo que había hablado con Dios en la intimidad de su sufrimiento. ¿Quién es usted?, repitió, esta vez con voz quebrada, por favor, dígame. El hombre se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos y posó su mano sobre el hombro de Elena. Su toque era cálido, reconfortante, como si toda la paz del mundo estuviera concentrada en ese gesto. Mi nombre lo conoces desde niña, Elena. Me enseñaste a tus hijos cuando les cantas antes de dormir. Me invocas cada vez que no tienes fuerzas para dar un paso más. Los ojos de Elena se abrieron completamente. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo, pero no era de miedo, era de algo más profundo, algo sagrado. No puede ser, susurró. No puede ser. Yo nunca te he abandonado, dijo el hombre y sus ojos se llenaron de lágrimas. Estuve contigo cuando te quedaste sin hogar. Estuve contigo cuando lloraste bajo la lluvia. Estuve contigo cuando pensaste que no valía la pena seguir viviendo. Siempre he estado ahí, Elena. Y nunca te dejaré. Elena se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar con sollozos profundos que salían desde lo más hondo de su ser. Todo el dolor, toda la desesperación. Todo el miedo acumulado durante meses salió de ella en ese momento. Perdóname, lloró. Perdóname por dudar. Perdóname por pensar que me habías abandonado. El hombre la abrazó con ternura paternal. Elena sintió que una luz cálida la envolvía como si el sol hubiera salido solo para ella. Un perfume inconfundible llenó el aire. Rosas mezcladas con algo más dulce, algo celestial que no podía describir con palabras. No tienes nada que pedir perdón, le dijo el hombre al oído. Tu fe, incluso en medio del dolor, ha sido tu salvación. Detrás de ellos, Mateo había despertado y observaba la escena con ojos muy abiertos. Vio al hombre abrazando a su madre. Vio la luz suave que parecía rodearlos. Y aunque era solo un niño de 7 años, supo que estaba presenciando algo que marcaría su vida para siempre.
Cuando Elena levantó la cabeza, el hombre ya se había alejado unos pasos. Le sonreía con una dulzura infinita. Cuida bien de tus hijos, Elena. Ellos harán grandes cosas y tú eres más fuerte de lo que imaginas. Esta prueba terminará pronto, pero lo que aprendiste en ella te acompañará siempre. Espere, por favor. Elena se puso de pie rápidamente. ¿Se va a ir? ¿Volveré a verlo? El hombre señaló hacia sus hijos que ya comenzaban a despertar. Me verás en los ojos de tus hijos cada día. Me verás en el rostro de cada persona necesitada que cruces en tu camino. Me verás cada vez que extiendas tu mano para ayudar a alguien más. Pero, ¿cómo le agradezco? Haciendo lo mismo que yo hice por ti. Cuando tengas abundancia, comparte con el que tiene hambre. Cuando tengas refugio, abre tu puerta al que no tiene donde dormir. Cuando tengas paz, consuela al que llora. Elena asintió. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran lágrimas de gratitud, de alivio, de esperanza renovada. Lo haré. Lo prometo. Se lo prometo. El hombre comenzó a caminar hacia la calle. El sol ya estaba saliendo y los primeros rayos de luz iluminaron su figura. Elena parpadeó por el resplandor y cuando volvió a abrir los ojos, el hombre había desaparecido. No había ninguna esquina donde girarse, no había ningún auto donde subirse. Simplemente ya no estaba. El aire donde él había estado seguía perfumado con ese olor a rosas y a azucenas. La luz parecía más brillante, más cálida. Mateo corrió hacia su madre. Mami. ¿Quién era ese señor? ¿A dónde se fue? Elena abrazó a su hijo con fuerza y miró hacia el cielo que se iluminaba con el amanecer. Era alguien muy especial, mi amor, alguien que nunca nos ha dejado solos. Los otros 3 niños despertaron con el movimiento y el llanto de su madre. Javier abrió sus ojitos y por primera vez en 3 días no lloró. Su fiebre había bajado. Elena lo tomó en brazos y lo apretó contra su pecho agradeciendo en silencio. Miren, mis amores, les dijo a sus hijos, mostrándoles la bolsa que el hombre misterioso le había dejado. Vamos a desayunar, de verdad. Comida de verdad. Los ojos de los niños se iluminaron. Sofía aplaudió con sus manitas pequeñas. Daniel sonrió por primera vez en días y Mateo miró la bolsa como si fuera un tesoro caído del cielo. Elena sacó los envases con comida y el pan dulce. Repartió porciones abundantes entre sus 4 hijos y por primera vez en semanas ella también comió. El sabor del pollo guisado era lo más delicioso que había probado en mucho tiempo, no porque estuviera especialmente bien sazonado, sino porque era comida dada con amor, comida que había llegado cuando más la necesitaban. «Sabe rico». «Mami», dijo Sofía con la boca llena de arroz. «¿De dónde lo sacaste?» Elena no supo cómo explicarles lo que había pasado. «Un ángel nos lo trajo», dijo finalmente, porque no encontró mejor manera de describirlo. «¿Un ángel de verdad?», preguntó Daniel con los ojos muy abiertos. ¿Con alas? No sé si tenía alas, mi cielo, pero estoy segura de que fue enviado por Dios. Mateo, que había sido él único en ver al hombre, asintió con seriedad. Yo lo vi, mamá. Había luz alrededor de él y olía muy bonito como las flores de la iglesia. Después del desayuno, Elena le dio las medicinas a Javier, siguiendo las instrucciones del frasco. El bebé las tomó sin protestar, como si supiera que eran exactamente lo que necesitaba. En cuestión de horas, su tos mejoró y su temperatura volvió a la normalidad. Pero el milagro no terminó ahí. Esa misma tarde, mientras Elena lavaba la ropa de sus hijos en una llave pública del mercado, una mujer se acercó a ella. Era la señora Carmen, dueña de una fonda pequeña cerca de la estación del metro. Disculpe, señora, le dijo, la he visto por aquí con sus niños. ¿Está buscando trabajo? Elena levantó la vista sorprendida. Sí, señora. Cualquier cosa. Puedo limpiar, cocinar, cargar, lo que sea. Necesito ayuda en mi fonda. Es trabajo duro. Lavar platos, limpiar mesas, ayudar en la cocina.
El horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Le pago 900 pesos a la semana y puede traer a sus hijos. Tengo un cuartito en la parte de atrás donde pueden quedarse mientras usted trabaja. Elena sintió que las piernas le temblaban. 900 pesos a la semana. Un lugar donde estar con sus hijos mientras trabajaba era demasiado bueno para ser verdad. ¿De verdad, señora? ¿De verdad me daría ese trabajo? La señora Carmen sonrió con calidez. Puedo ver que es buena mujer y sus niños se ven bien portados. Empiece mañana si gusta. Elena cayó de rodillas y le tomó las manos. Dios la bendiga, señora. No sabe lo que esto significa. Para mí. Se lo juro por mis hijos que no la voy a defraudar. Levántese, mujer. La señora Carmen la ayudó a ponerse de pie. Todas hemos pasado por momentos difíciles. Yo sé lo que es tener hambre. Y no saber cómo vas a alimentar a tus hijos. Alguien me ayudó cuando lo necesitaba y ahora yo puedo ayudarla a usted. Esa noche Elena y sus 4 hijos durmieron en el cuartito detrás de la fonda. Era pequeño, apenas de 3 por 3 metros, pero tenía un colchón viejo y 2 cobijas limpias. Para ellos era un palacio. Por primera vez en semanas no dormirían sobre cartón mojado. Por primera vez en semanas estarían protegidos del frío. Antes de dormir, Elena reunió a sus 4 hijos y los hizo arrodillarse junto a ella. Vamos a darle gracias a Dios, les dijo, porque hoy nos mandó un milagro. Los 5 se tomaron de las manos y cerraron los ojos. Gracias, Dios, comenzó Elena con la voz entrecortada. Gracias por no abandonarnos. Gracias por escuchar mis oraciones cuando pensé que no me escuchabas. Gracias por mandar a ese hombre esta mañana. Gracias por la señora Carmen. Gracias por esta comida, por este techo, por este trabajo. Te prometo que no voy a desperdiciar esta oportunidad. Te prometo que cuando yo tenga voy a ayudar a otros como tú me ayudaste hoy. Amén, dijeron los 4 niños al unísono. Cuando los niños se durmieron, Elena se quedó despierta un rato más mirando el techo del cuartito. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de gratitud. Pensó en el hombre de esa mañana, en sus ojos profundos, en su voz tranquilizadora. En las palabras que le había dicho, mi nombre lo conoces desde niña. Un escalofrío la recorrió de nuevo. No había duda. Ese hombre no era un hombre común, era Jesús. Ella lo sabía en lo más profundo de su alma. Jesús había caminado hasta su cartón bajo el puente. Jesús le había llevado comida y medicina. Jesús la había abrazado mientras ella lloraba. A la mañana siguiente, Elena comenzó a trabajar en la fonda. El trabajo era duro como la señora Carmen le había advertido. Pero para Elena, que había pasado semanas durmiendo en la calle, sin saber de dónde sacaría el siguiente alimento para sus hijos, ese trabajo era una bendición del cielo. Lavaba platos desde la mañana hasta la tarde, limpiaba mesas, ayudaba a picar verduras, servía comida a los clientes. Sus manos, ya curtidas por años de trabajo doméstico, se agrietaban con el agua caliente y el jabón, pero no le importaba. Cada peso que ganaba era un paso más lejos de la calle. Cada día que pasaba era un día más de esperanza. Los clientes de la fonda comenzaron a conocerla. Algunos le daban propinas pequeñas, otros le regalaban ropa que sus propios hijos ya no usaban. Una señora le trajo una carriola vieja, pero funcional para Javier. Otro señor le dio 3 pares de zapatos que le quedaban perfectos a Mateo, Daniel y Sofía. Una tarde, mientras Elena limpiaba las mesas después del almuerzo, entró a la fonda el padre Esteban, el sacerdote de la parroquia de San José Obrero. Era un hombre mayor de unos 65 años con el cabello completamente blanco y unas gafas de marco grueso. Venía seguido a comer a la fonda. Buenas tardes, padre, lo saludó Elena con una sonrisa. Buenas tardes, hija, respondió el padre Esteban. Siéntate un momento, por favor. Quiero hablar contigo. Elena se sentó en la silla frente a él, algo nerviosa. ¿Habría hecho algo malo? Doña Carmen me contó tu historia,
dijo el padre con voz suave. Me contó que viviste en la calle con tus 4 hijos y que encontraste este trabajo justo cuando más lo necesitabas. Elena bajó la mirada avergonzada. Sí, padre. Fueron momentos muy difíciles. Pero también me contó algo más. Continuó el padre Esteban. Me contó que tú le dijiste que un hombre te trajo comida y medicinas una mañana, un hombre que desapareció sin dejar rastro. Elena levantó la vista sorprendida. No sabía que la señora Carmen le había contado eso al padre. Sí, padre, fue algo que no puedo explicar con palabras. El padre Esteban se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Cuando volvió a hablar, su voz temblaba ligeramente. Elena, ¿sabes lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 2? Ella negó con la cabeza. Dice: no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 40, Jesús dice: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí mismo lo hicieron. El padre Esteban se inclinó hacia adelante y tomó las manos agrietadas de Elena entre las suyas. Hija, lo que viviste no fue coincidencia. Fue un encuentro divino. Has experimentado lo que muy pocas personas viven en toda su vida. Un encuentro cara a cara con lo sagrado. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Elena. ¿Usted cree que era él, padre? ¿De verdad cree que era Jesús? Con todo mi corazón, hija, con todo mi corazón lo creo. ¿Y sabes por qué te visitó? Porque tu fe, incluso en medio de la desesperación más absoluta, nunca murió. Porque amaste a tus hijos más que a tu propia vida. Porque diste tu último pedazo de pan antes de dormir con hambre. Porque tu corazón, a pesar de todo, se mantuvo puro. Elena se cubrió el rostro y lloró. El padre Esteban la dejó llorar sabiendo que necesitaba liberar todo lo que había guardado. ¿Y ahora qué hago, padre?, preguntó finalmente. ¿Cómo vivo después de algo así? Viviendo como él te enseñó, respondió el padre, amando, compartiendo, ayudando al necesitado y nunca, nunca olvidando que no estás sola, que nunca has estado sola. Esa noche, mientras daba de cenar a sus hijos en el cuartito detrás de la fonda, Elena les contó lo que el padre Esteban le había dicho. Los niños la escucharon con atención. Especialmente Mateo, que ya tenía edad suficiente para entender la magnitud de lo que había pasado. Entonces ese señor era Jesús, de verdad, dijo Mateo con asombro. Sí, mi amor, era Jesús. ¿Y por qué vino a ayudarnos?, preguntó Sofía. Elena abrazó a sus 4 hijos con fuerza, porque Dios nunca abandona a sus hijos. Aunque a veces parece que no nos escucha, aunque a veces sentimos que estamos solos, Él siempre está ahí, siempre nos cuida y siempre manda ayuda cuando más la necesitamos. 3 semanas después de comenzar a trabajar en la fonda, algo extraordinario sucedió. La señora Carmen recibió una llamada de su hija, que vivía en Estados Unidos. Su hija necesitaba que ella fuera a cuidarla porque acababa de tener una cirugía complicada. La señora Carmen estaría fuera durante 6 meses mínimo. Elena, le dijo una tarde, necesito que te quedes a cargo de la fonda mientras estoy fuera. Tú ya sabes cómo funciona todo. Te voy a dejar con el proveedor. Él te traerá todo lo que necesites cada semana y te voy a dar un aumento. 100 pesos a la semana. ¿Puedes hacerlo? Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Usted confía en mí para cuidar su negocio. Más que en nadie, hija. Has demostrado ser honesta, trabajadora y responsable. Sé que la fonda estará en buenas manos. Pasaron 4 meses desde que la señora Carmen se fue a Estados Unidos. Elena manejó la fonda con dedicación absoluta. Se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el guisado del día. Abría a las 8, atendía a los clientes con una sonrisa, incluso en los días más agotadores. Y por las noches, después de cerrar y limpiar todo, caía rendida en el colchón del cuartito con sus 4 hijos. Los niños estaban mejor que nunca. Javier ya tenía 1 año y comenzaba a caminar.
Sofía había aprendido a ayudar a su mamá poniendo las servilletas en las mesas. Mateo y Daniel iban a la escuela primaria que quedaba a 3 cuadras. Gracias a que el padre Esteban los había inscrito y les había conseguido útiles escolares. La vida por primera vez en mucho tiempo tenía sentido. Tenía propósito. Elena había ahorrado 1000 pesos de sus propinas. No era mucho, pero era más de lo que había tenido en años. Cada peso representaba esperanza. Cada peso representaba un futuro posible para sus hijos. Pero como suele suceder cuando las cosas van bien, llegó la prueba. Una tarde, mientras Elena preparaba las mesas para el almuerzo, entraron 2 hombres a la fonda. Vestían trajes baratos, mal cortados, y tenían el aire de quienes están acostumbrados a intimidar. Se sentaron en una mesa del fondo sin esperar a ser atendidos. Buenos días, les dijo Elena con su sonrisa habitual. ¿Qué les sirvo? Uno de los hombres, el más alto, con un bigote delgado y ojos fríos, la miró de arriba a abajo con desprecio. No venimos a comer, dijo con voz áspera. Venimos a hablar de negocios. Elena sintió que algo malo venía. ¿Negocios? No entiendo. El otro hombre, más bajo pero más corpulento, sacó un sobre amarillo de su saco y lo puso sobre la mesa con un golpe seco. Este local pertenece a nuestro jefe, el señor Ramírez. La señora que lo rentaba nunca pagó los últimos 6 meses. Ahora o nos paga lo que debe o cerramos este lugar y lo rentamos a alguien más. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. Pero yo solo trabajo aquí. La dueña es la señora Carmen. Ella está en Estados Unidos cuidando a su hija. Eso no nos importa dónde esté, la interrumpió el hombre del bigote. O alguien paga los 30,000 pesos que se deben de renta atrasada, o en 3 días viene el camión, saca todo y pone un candado en la puerta. 30,000 pesos. Era una cantidad imposible. Elena apenas tenía 1000 pesos ahorrados. No había manera de conseguir esa cantidad en 3 días. Por favor, denme más tiempo, rogó. ¿Puedo hablar con la señora Carmen? Ella puede mandar el dinero desde allá. 3 días. Repitió el hombre corpulento y ambos se levantaron, si no, adiós fonda. Cuando se fueron, Elena se quedó parada en medio del local vacío, sintiendo que el mundo se le venía encima de nuevo. Todo el progreso de esos meses, todo el esfuerzo, todo el trabajo se iba a perder así. Esa noche llamó a la señora Carmen desde el teléfono público de la esquina. La señora lloró al escucharla. Noticia. Elena, yo no tengo ese dinero, dijo con voz quebrada, todo lo que tenía lo usé para pagar la cirugía de mi hija y ni siquiera alcanzó. Estoy endeudada aquí también. Entonces, ¿qué hacemos, señora? No sé, hija, no sé. Lo siento mucho. Siento que por mi culpa tú y tus niños van a quedarse sin ese lugar. Elena colgó el teléfono y se sentó en la banqueta de la calle. Tenía ganas de gritar. Tenía ganas de llorar. Pero sobre todo tenía ganas de rendirse. ¿Por qué, Dios? Pensó. ¿Por qué me das esperanza y luego me la quitas? Caminó de regreso a la fonda con pasos lentos. Los niños ya estaban dormidos. Se quedó en la puerta del cuartito mirándolos. Sus 4 hijos, tan inocentes, tan ajenos a la nueva tormenta que se avecinaba. Pensó en el hombre que había aparecido aquella mañana bajo el puente. Pensó en sus palabras. Nunca te he abandonado, siempre he estado ahí, ¿dónde estás ahora? Le preguntó en silencio al cielo. Al día siguiente, Elena tomó una decisión. Si solo le quedaban 2 días antes de que cerraran la fonda, iba a trabajar esos 2 días con todo su corazón. No iba a rendirse, no iba a dejarse vencer, haría lo que tuviera que hacer. Durante el almuerzo, la fonda estaba llena como siempre. Clientes habituales que venían todos los días, trabajadores de la construcción, empleadas domésticas, taxistas. Todos ellos habían conocido a Elena durante esos meses. Todos sabían que era una buena mujer. Mientras servía comida en una mesa, una clienta habitual, la señora Estela,
notó que Elena tenía los ojos rojos de tanto llorar. ¿Qué te pasa, hija?, le preguntó con preocupación. Elena intentó sonreír, pero no pudo. Las lágrimas comenzaron a caer. Van a cerrar la fonda, señora. La dueña debe renta y no tiene cómo pagar. En 2 días vienen a poner candado. La señora Estela se puso de pie inmediatamente. ¿Cuánto se debe? 30,000 pesos. La señora Estela silbó por lo bajo. Es mucho dinero, pero déjame hablar con mi esposo, a lo mejor podemos ayudar con algo. Otros clientes que escucharon la conversación se acercaron. Yo puedo dar 500 pesos, dijo don Mario. El taxista que comía ahí todos los días. Yo tengo 200 ahorita, añadió una empleada doméstica. Yo no tengo dinero, pero puedo traer despensa para los niños, dijo otra señora. Elena los miraba con incredulidad. Esas personas que apenas la conocían estaban dispuestas a ayudarla. Estaban dispuestas a dar de lo poco que tenían. Durante todo el día, los clientes fueron dejando billetes en un frasco que Elena puso sobre el mostrador. Al final del día, cuando contó el dinero, había 7.800 pesos. No era suficiente para los 30,000, pero era más de lo que ella había tenido en toda su vida. Esa noche, mientras ponía a sus hijos a dormir, Mateo le preguntó: «Mami, ¿es cierto que van a cerrar la fonda?» Elena no quiso mentirles. «Es posible, mi amor, pero estamos haciendo todo lo que podemos para evitarlo». «¿Y si cierran, a dónde vamos a ir?» Era la pregunta que Elena no quería responder porque no tenía respuesta. «Dios proveerá, mi cielo. Como lo hizo antes, lo hará de nuevo». «¿Vendrá otra vez ese señor que nos ayudó?», preguntó Sofía. «No lo sé, mi amor. No lo sé». A la mañana siguiente, el último día antes de que vinieran a cerrar la fonda, Elena se levantó más temprano que nunca. Preparó el mejor guisado que sabía hacer. Pollo en mole con arroz blanco. Puso las mesas con especial cuidado. Limpió cada rincón del local hasta que brilló. «Si este es mi último día aquí», pensó, «voy a hacer que cuente». A las 9 de la mañana entró un hombre a la fonda. Elena levantó la vista y se quedó paralizada. Era él, el mismo hombre que había aparecido bajo el puente hace 4 meses, los mismos ojos profundos, la misma presencia tranquilizadora, la misma ropa sencilla. Elena dejó caer el trapo que tenía en las manos. Sus piernas temblaron. «Usted apenas pudo susurrar». El hombre sonrió y se sentó en una de las mesas. «Me dijeron que aquí sirven el mejor pollo en mole de Ecatepec». Elena no podía moverse. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Era real. No estaba soñando. «¿De verdad es usted?», preguntó con voz temblorosa. «¿Esperabas a alguien más?». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. Caminó hacia la mesa y se dejó caer en la silla frente a él. «Lo necesito de nuevo», dijo entre sollozos. «Sé que no tengo derecho a pedir más. Ya me ayudó una vez, pero mis hijos, este lugar es todo lo que tengo y me lo van a quitar». El hombre extendió su mano sobre la mesa. Elena la tomó con las suyas y en ese momento sintió la misma paz que había sentido aquella madrugada. La misma calidez. La misma certeza de que todo iba a estar bien. «Elena», dijo con voz suave pero firme, «¿recuerdas lo que te dije la última vez que nos vimos?». Ella asintió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Me dijo que lo vería en los ojos de mis hijos, en el rostro de las personas necesitadas». «¿Y no lo has visto?». Elena pensó en los últimos 4 meses, en la señora Carmen que le dio trabajo cuando nadie más lo haría, en los clientes que ayer le dieron dinero sin pensarlo 2 veces, en el padre Esteban que inscribió a sus hijos en la escuela, en todas las personas que la habían ayudado. Sin pedir nada a cambio. «Sí», susurró. «Lo he visto. He visto su bondad en tantas personas». «Entonces ya sabes lo que tienes que hacer». «¿Qué debo hacer?». El hombre se inclinó hacia adelante y
Sus ojos brillaron con esa luz especial que Elena recordaba tan bien. Confiar. Como confiaste aquella noche bajo el puente cuando no tenías nada. Como confiaste cuando pensaste que nadie te escuchaba. Confía ahora, Elena, porque esta prueba no es para destruirte, es para fortalecerte, es para prepararte para lo que viene. ¿Y qué viene? Cosas más grandes de las que puedes imaginar. Pero primero necesitas recordar quién eres. No eres la mujer que dormía en cartón. No eres la mujer a quien le echaron agua helada. Eres mi hija, eres fuerte, eres capaz y yo nunca. Nunca te abandonaré. Elena cerró los ojos y dejó que esas palabras penetraran hasta lo más profundo de su ser. Sintió como la paz llenaba cada rincón de su alma. Sintió como el miedo se desvanecía. Cuando abrió los ojos, el hombre seguía ahí, mirándola con ternura infinita. Ve a servir tu pollo en mole, le dijo con una sonrisa, y confía. Elena asintió, se puso de pie y fue a la cocina. Cuando regresó con el plato de comida, el hombre ya no estaba. Sobre la mesa donde él había estado había un sobre blanco. Con manos temblorosas, Elena lo abrió. Adentro había exactamente 30,000 pesos en billetes de 500. Elena cayó de rodillas en medio de la fonda y comenzó a llorar. Lloró de alivio. Lloró de gratitud. Lloró de puro amor porque acababa de vivir por segunda vez un encuentro con lo divino, porque acababa de recibir por segunda vez la confirmación de que Dios era real, de que Jesús caminaba entre ellos, de que nunca, nunca estaban solos. Mateo, que había escuchado todo desde el cuartito, salió corriendo y abrazó a su madre. «Vino otra vez, ¿verdad, mami?» «Sí, mi amor. Vino otra vez. 5 años después de aquel día en que Jesús apareció por segunda vez en la fonda, la vida de Elena era completamente diferente. La señora Carmen regresó de Estados Unidos y al ver cómo Elena había cuidado el negocio con tanta dedicación, tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. «Elena», le dijo una tarde de domingo después de cerrar, «quiero que seas mi socia. 50% del negocio es tuyo. Te lo has ganado con trabajo, honestidad y amor». Elena cayó de rodillas y lloró como no lloraba desde aquella madrugada bajo el puente. La fonda ahora era también suya. Sus 4 hijos tenían un futuro. Dios había cumplido cada promesa. Pero el milagro de Elena no terminó ahí. Comenzó a multiplicarse. Una noche, mientras cerraba la fonda, una mujer joven se acercó tímidamente. Cargaba un bebé en brazos y otros 2 niños pequeños. Caminaban detrás de ella. Su ropa estaba sucia. Sus ojos reflejaban desesperación. Elena sintió que su corazón se detenía. Era como verse a sí misma 5 años atrás. «Perdón, señora», dijo la mujer con voz quebrada. «¿Le sobró algo de comida? Mis hijos no han comido desde ayer. Lo que sea, por favor». Elena no lo pensó 2 veces, le abrió la puerta y la hizo pasar con sus 3 niños. «Siéntense», les dijo con ternura. «Voy a prepararles algo caliente». Mientras servía platos abundantes de pollo guisado, arroz y frijoles, Elena recordó las palabras que Jesús le había dicho. «Me verás en el rostro de cada persona necesitada que cruces en tu camino». Miró a aquella mujer desesperada alimentando a sus hijos y vio su propio reflejo. Supo en ese momento que su misión no era solo sobrevivir, era multiplicar el milagro que había recibido. «¿Cómo te llamas?», le preguntó mientras se sentaba junto a ella. «Claudia», respondió la mujer entre lágrimas. «Tengo 28 años. Mi esposo nos abandonó hace 3 meses y nos quedamos sin casa. No tengo familia, no tengo trabajo, no tengo nada». Elena tomó las manos de Claudia entre las suyas. «Sí, tienes algo, tienes fe y tienes a alguien que va a ayudarte. Mañana empiezas a trabajar aquí conmigo y tú y tus hijos pueden quedarse en el cuartito de atrás hasta que consigas un lugar mejor». Claudia la miró con los ojos muy abiertos, incrédula. «¿Por qué hace esto por mí? Ni siquiera me conoce». Elena sonrió con lágrimas en los ojos. «Porque hace 5 años alguien hizo exactamente lo mismo por mí y ese alguien me enseñó
Que los milagros se multiplican cuando los compartimos. Esa noche Elena llamó a sus 4 hijos que ya eran mayores. Javier tenía 6 años, Sofía 9, Daniel 10 y Mateo 12. Hijos. Hay una familia que va a quedarse con nosotros por un tiempo. Van a dormir en nuestro cuartito y nosotros vamos a dormir en el local hasta encontrarles un lugar. Los 4 niños miraron a su madre. Con orgullo. Está bien, mami, dijo Mateo. Nosotros también queremos ayudar. Así comenzó algo que nadie había planeado, pero que estaba escrito en el destino de Elena desde aquella noche bajo el puente. La fonda se convirtió en mucho más que un negocio. Se convirtió en un refugio. Cada semana Elena alimentaba gratis a familias necesitadas. Los jueves por la noche, después de cerrar, abría las puertas para dar cena a quien no tuviera que comer. Llegaban madres solas con sus hijos, ancianos sin familia, trabajadores que habían perdido su empleo. Todos encontraban un plato caliente y una palabra de esperanza en la fonda de Elena. La señora Carmen, lejos de molestarse, apoyó la iniciativa completamente. Esto es lo que siempre debió ser este lugar, le dijo a Elena. Un hogar para los que no tienen hogar. 3 años después, la fonda ya alimentaba a más de 200 personas semanalmente. La comunidad comenzó a donar despensa. Los clientes regulares dejaban propinas extras específicamente para el fondo de ayuda. Y lo más milagroso, por más comida que daban, nunca faltaba. Elena lo sabía. Era el mismo milagro de multiplicación que Jesús había hecho con los panes y los peces. Era el mismo milagro que ella había vivido aquella madrugada, cuando recibió comida que no tenía explicación humana. El padre Esteban, que ahora tenía 72 años, visitaba la fonda cada semana para bendecir los alimentos y orar con las familias. Elena, le dijo un día con lágrimas en los ojos, has entendido el corazón del Evangelio mejor que muchos que se llaman cristianos toda su vida. Estás alimentando a Cristo en cada persona que entra por esa puerta. Padre, yo solo estoy devolviendo lo que me dieron. Nada de esto es mío, todo es de Él. Por eso Dios te escogió, hija. Porque tu corazón nunca olvidó de dónde venías. Un día llegó a la fonda una reportera del periódico local. Había escuchado rumores sobre la mujer que alimentaba gratis a cientos cada semana sin pedir nada a cambio. Señora Elena, quisiera escribir sobre su historia. La gente necesita saber lo que usted hace aquí. Elena dudó. No quería atención, no buscaba reconocimiento. Pero el padre Esteban la animó. Deja que cuenten tu historia. No por orgullo, sino porque puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Puede multiplicar el milagro aún más. La reportera publicó un artículo titulado La mujer que alimenta a Ecatepec, del cartón de la calle a la mesa de la esperanza. En el artículo Elena contó todo. La calle, el agua helada, el hombre misterioso que le trajo comida al segundo encuentro con el dinero para pagar la renta, su convicción absoluta de que había sido Jesús quien la visitó. Muchos la creyeron, algunos dudaron. Pero nadie pudo negar que algo extraordinario había pasado en la vida de aquella mujer. Después de la publicación comenzaron a llegar más donaciones. Empresas pequeñas donaban despensa. Particulares enviaban dinero. Una panadería comenzó a donar el pan que sobraba cada día. Elena usó cada peso para ayudar a más gente. Creó un pequeño banco de ropa donde las familias podían tomar lo que necesitaran sin pagar. Instaló una estantería con útiles escolares gratuitos para niños de familias pobres. Y cada jueves por la noche la fila de personas esperando la cena se extendía por toda la cuadra. Los 4 hijos de Elena crecieron ayudando. Mateo, ya con 17 años, servía comida junto a su madre. Daniel lavaba platos. Sofía cuidaba a los bebés mientras sus madres comían. Y Javier, con 11 años, repartía pan con una sonrisa que iluminaba el lugar. Un jueves por la noche, 10 años después de aquel primer encuentro bajo el puente, Elena estaba sirviendo comida cuando vio algo que la hizo detenerse. Al final de la fila había un hombre de mediana edad, vestía ropa sencilla. Su rostro le parecía familiar, pero no podía ubicarlo.
Cuando llegó su turno, el hombre la miró con una sonrisa suave. Hola, Elena. Ella sintió que su corazón se aceleraba. Esos ojos, esa voz, esa paz. Usted susurró. El hombre asintió ligeramente sin decir más. Extendió su plato y Elena lo llenó con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, dijo el hombre. Siempre supe que harías esto. Lo que empezó con un plato de comida bajo un puente, ahora alimenta a cientos. Lo que empezó con una olla vacía ahora se desborda para bendecir a todos. Elena no podía hablar, solo lloraba en silencio mientras servía. El hombre tomó su plato y se sentó en una mesa del fondo. Elena lo observó desde lejos, limpiándose las lágrimas. Cuando miró de nuevo, la silla estaba vacía. El plato seguía lleno sobre la mesa intacto, pero sobre el plato había una nota escrita a mano. Tuve hambre y me diste de comer. Todo lo que hiciste por el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste por mí. Bien hecho, hija amada. Bien hecho. Elena apretó la nota contra su pecho y se dejó caer en una silla. El padre Esteban, que había presenciado todo desde la entrada, se acercó y puso su mano sobre el hombro de ella. Lo volviste a ver, ¿verdad? Sí, padre. Vino de nuevo. Vino a ver lo que hicimos con su regalo y estoy seguro de que está orgulloso. 15 años después de aquella madrugada bajo el puente, Elena tenía 47 años, pero su rostro irradiaba una paz que pocas personas poseen. La fonda había crecido, ahora tenía un local más grande en la misma colonia. La señora Carmen, de 82 años, se había jubilado y le había dejado todo el negocio a Elena. Pero más importante que el negocio era lo que sucedía cada semana. Más de 500 personas recibían comida gratuita cada jueves. La iniciativa había inspirado a otros negocios de Ecatepec a hacerlo mismo. 3 fondas más en colonias vecinas habían adoptado el modelo de jueves solidarios. El comedor comunitario que había comenzado de manera informal, ahora tenía nombre, Comedor Jesús en mí. Historia. Los 4 hijos de Elena, ya adultos, continuaban el legado junto a su madre. Mateo, de 27 años, era ingeniero, pero dedicaba sus tardes a coordinar las donaciones y la logística del comedor. Daniel, de 25, era maestro de primaria y daba clases gratuitas de lectura a niños del comedor los fines de semana. Sofía, de 24 años, estudiaba trabajo social y atendía casos de familias que necesitaban apoyo más allá de comida. Y Javier, de 21, había decidido estudiar gastronomía para mejorar la calidad nutricional de los alimentos que servían. La familia entera había dedicado su vida a multiplicar aquel milagro que recibieron bajo el puente. Una tarde de octubre Elena recibió una llamada inesperada. Era de la alcaldía de Ecatepec. Señora Elena Ramírez, nos gustaría invitarla a una ceremonia el próximo sábado. El municipio quiere reconocer su labor comunitaria con la medalla al mérito civil. Elena no quería reconocimientos, nunca había buscado fama. Pero sus hijos la convencieron. Mamá, esto no es para ti. Es para que más gente conozca la historia y se inspire. Es para multiplicar el milagro aún más. El sábado, Elena llegó al auditorio municipal con sus 4 hijos, la señora Carmen, el padre Esteban y más de 200 personas del comedor que quisieron acompañarla. Cuando la llamaron al escenario, las lágrimas ya corrían por sus mejillas. El alcalde leyó su historia frente a cientos de personas. Elena Ramírez llegó a Ecatepec hace 15 años sin nada. Durmió bajo un puente con sus 4 hijos. Sufrió humillaciones. Pasó hambre, pero nunca perdió la fe. Y cuando recibió ayuda, no la guardó para sí misma, la multiplicó. Hoy, gracias a ella, 500 familias comen cada semana. Decenas de niños reciben educación gratuita y cientos de personas han encontrado esperanza cuando pensaban que ya no había salida. La audiencia se puso de pie y aplaudió durante 5 minutos completos. Elena no podía dejar de llorar. Cuando le dieron el micrófono para hablar, respiró profundo y miró a toda esa gente. Yo no hice nada especial, comenzó con voz temblorosa.
Todo lo que tengo, todo lo que he hecho fue porque hace 15 años, cuando estaba en el punto más bajo de mi vida, Dios me envió un milagro. Me envió a alguien que me recordó que nunca estamos solos, que siempre hay esperanza, que Dios escucha cada oración. Incluso las que hacemos llorando en silencio. Hizo una pausa y miró a sus 4 hijos en la primera fila. Mis hijos vivieron conmigo en un cartón. Vieron como una mujer cruel nos echó agua helada. Pasaron hambre y aún así nunca perdieron la fe. Ellos son el verdadero milagro. Ellos son quienes continúan esta misión cada día, señaló al público. Y cada uno de ustedes que viene al comedor, cada uno que dona, cada uno que ayuda de cualquier manera, también es parte de este milagro. Porque los milagros no son solo para una persona. Los milagros se multiplican cuando los compartimos. Respiró profundo antes de terminar. Yo sé que hay personas aquí que están pasando por momentos difíciles, que sienten que Dios los abandonó. Que piensan que ya no hay salida. Quiero que sepan, yo estuve ahí. Yo pensé que todo había terminado, pero Dios tenía otros planes y si Él lo hizo por mí, puede hacerlo por ti. Solo necesitas mantener la fe, solo necesitas dar un paso más porque cuando tocas fondo, el único camino es hacia arriba. La ovación fue ensordecedora. Después de la ceremonia, mientras Elena saludaba a la gente, una mujer mayor se acercó. Elena tardó unos segundos en reconocerla. Era la señora Valeria Duarte, la mujer que le había echado agua helada 15 años atrás. El corazón de Elena latió con fuerza. Por un momento. Los recuerdos dolorosos regresaron, pero luego vio los ojos de aquella mujer. Ya no había desprecio, había lágrimas, había arrepentimiento. Elena, dijo la señora Valeria con voz quebrada. No sé si me recuerdas. Yo fui horrible contigo. Te eché agua helada a ti y a tu bebé. Te traté como si no fueras humana. Y durante todos estos años, ese momento me ha atormentado. La señora Valeria comenzó a llorar. Perdí a mi hijo hace muchos años, un accidente de auto. Tenía la misma edad que tu Javier ese día y creo que cuando te vi con tu bebé, algo en mí se rompió. Te vi con lo que yo ya no tenía y te castigué por eso. Fui cruel, fui injusta y lo siento tanto. Elena sintió que algo se movía dentro de su pecho. Podría haber sentido rabia. Podría haber recordado el frío del agua, el llanto de su hijo, pero en lugar de eso sintió compasión. Señora Valeria, dijo con voz suave, la perdono de corazón. La perdono. Se acercó y la abrazó. La señora Valeria se derrumbó en sus brazos llorando como una niña. No merezco tu perdón, sollozaba. Ninguno de nosotros merece la gracia que recibimos, respondió Elena, pero Dios nos la da. Igual y yo también te la doy. Ese momento fue presenciado por decenas de personas. Algunos lloraban, otros grababan con sus teléfonos, pero todos entendieron que acababan de ver algo sagrado. El perdón en su forma más pura. 2 semanas después, la señora Valeria comenzó a donar mensualmente al comedor. También se ofreció como voluntaria los jueves. Y aunque nunca más habló mucho del tema, su presencia cada semana era un testimonio silencioso de redención. El padre Esteban, ahora de 87 años y con dificultad para caminar, visitó a Elena una tarde de noviembre. Elena. Mi tiempo en esta tierra se acaba, le dijo con serenidad, y quiero que sepas que conocerte fue uno de los mayores regalos de mi vida sacerdotal. No diga eso, padre. Usted todavía tiene mucho por hacer. No, hija, mi misión está completa. Vi lo que Dios quería que viera. Un milagro real, un encuentro verdadero con lo divino. Y vi cómo ese encuentro transformó no solo tu vida, sino la vida de cientos. Eso es todo lo que un sacerdote puede pedir. Tomó las manos de Elena entre las suyas. Has vivido lo que San Francisco pedía, ser instrumento de paz. Has alimentado al hambriento. Has vestido al desnudo. Has consolado al triste. Has perdonado al que te hirió. Jesús vive en ti, Elena, y vive en todo lo que haces. 3 meses después, el padre Esteban falleció. Mientras dormía.
En su funeral, Elena leyó un pasaje del Evangelio de Mateo que él había marcado en su Biblia personal. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí mismo lo hicieron. Esas palabras que habían guiado su vida durante 15 años resonaron en la iglesia llena. Y Elena supo que el legado del padre Esteban continuaría en cada plato de comida servido, en cada abrazo dado, en cada vida transformada. Hoy Elena Ramírez tiene 49 años. El comedor Jesús en mi historia es una institución en Ecatepec. Cada semana más de 600 personas reciben comida, ropa, educación y lo más importante, esperanza. Pero esta no es solo la historia de Elena, es la historia de lo que Dios puede hacer cuando encuentra un corazón dispuesto. Es la historia de cómo un momento de desesperación puede convertirse en una vida de propósito. Es la historia de cómo Jesús camina entre nosotros, especialmente en los momentos más oscuros. Elena conserva 3 cosas como tesoro: la nota que Jesús le dejó aquella noche en la fonda, la primera cobija que la señora Carmen le dio y una fotografía de sus 4 hijos bajo el puente tomada por un trabajador social. Antes de que todo cambiara. Esos objetos están en una vitrina en el comedor con una placa que dice: donde hubo hambre, Dios puso provisión. Donde hubo desesperación, Dios puso esperanza. Donde hubo un encuentro, Dios puso eternidad. Miles de personas han visitado el comedor solo para ver esa vitrina, para tocar esa cobija, para leer esa nota, porque necesitan creer que los milagros son reales, que Dios todavía actúa, que no están solos. La historia de Elena nos enseña 3 verdades poderosas. Primera, los milagros llegan cuando menos los esperamos, pero más los necesitamos. Elena oró durante semanas sin respuesta aparente, pero cuando llegó el momento perfecto de Dios, todo cambió. Segunda, los milagros se multiplican cuando los compartimos. Elena no guardó su bendición, la derramó sobre otros y por eso su milagro sigue vivo 15 años después. Tercera, Jesús camina entre nosotros en el rostro de los más necesitados. Cada vez que ayudas a alguien, estás ayudando a Cristo mismo. Elena no era especial. No era más santa que nadie. No tenía poderes sobrenaturales. Era solo una madre desesperada que se aferró a la fe cuando ya no le quedaba nada más. Y Dios la usó para cambiar cientos de vidas. El comedor Jesús en mi historia existe. Las 500 personas que comen cada jueves son reales. Y el encuentro que Elena tuvo con Jesús fue tan real como el aire que respiras. Porque Dios no ha dejado de hacer milagros. Solo necesita corazones dispuestos a creer y manos dispuestas a servir.